Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Días atrás yo le compartía algo que en relación al sacerdocio del Señor Jesús, comparándolo con el sacerdocio del orden de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Aarón, donde habían marcadas diferencias y podemos ver la superioridad del sacerdocio de Cristo, conocer o aprender más de la función sacerdotal de Jesucristo. Fin de semana pasada le compartía yo algo en relación a la humillación o al proceso de humillación que Jesús tuvo siendo Dios. Se humilló haciéndose hombre, muerte de cruz, fue despreciado. Aún le comentaba que vino y dice la palabra que no tuvo parecer para que le deseáramos. Sin embargo, Dios lo exalta, así como Él se humilló, comienza a exaltarlo, al grado de que culmina la exaltación dándole un nombre que es sobre todo nombre y lo pone a la diestra de Dios, porque alcanzó un grado de dignidad. Es decir, que al poder ver eso, nuestro conocimiento acerca de Jesús se hace más sólido sobre lo que la palabra de Dios dice. Y yo le decía una frase que para mí es bastante verdadera y muy importante. Mientras más le conozcamos, estoy hablando de la persona de Jesús, mientras más le conozcamos, más vamos a amarle, más le amaremos y por consiguiente más le serviremos y nos entregaremos más a Dios. Entonces es importantísimo poder tener un conocimiento de Jesús. Yo sé que todos nosotros aquí quizás ya lo conocemos, pero no como podemos llegar a conocerle. Es decir, mientras más nosotros conocemos de Él, y voy a hablar a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia principalmente, más nosotros vamos a crecer espiritual en nuestra devoción y nuestro amor a Dios. Muy importante poder conocer a Jesús. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo habla, y este versículo lo necesito tocar, aunque vamos a ver otros versículos distintos, pero es importante sobre este concepto. Versículo 8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y recalca otra vez, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Parte de la glorificación de Jesús fue que es resucitado de entre los muertos. Note cómo dos veces el apóstol Pablo habla y dice de que él anhela llegar a conocer a Jesús. Estamos hablando del apóstol Pablo, quien escribe 14 de las 27 epístolas del Nuevo Testamento. Un hombre que dijo, yo ya he predicado en todas las regiones, ya no sé más dónde predicar, que cuando llegó con Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados los columnas de la iglesia del principio, dijo, de ellos realmente yo no me impresioné, o sea, no me enseñaron nada nuevo. Un hombre que escribió revelaciones tremendas, que recibió directamente de Dios y que tuvo experiencias como en el caso de que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no le dijeron o no le fue posible comunicar. Dice, yo anhelo conocer a Él, hablando de Jesús. Entonces se está refiriendo a una grandeza tan inmensa de lo que es el Señor que se revela en la palabra de Dios. De hecho, Jesús mismo dio testimonio de esto con sus palabras cuando hablando con los religiosos del tiempo, cuando Él estuvo caminando, hablo de los fariseos y de los escribas, les dijo,
vosotros escudriñáis las Escrituras, porque creéis que en ellas está la vida y ellas dan testimonio de mí. Y cuando hablaba de las Escrituras, no estaba hablando del Nuevo Testamento porque no existía todavía. Está hablando de la ley, de los profetas, está hablando de los salmos, del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento estaba el testimonio de Jesús. Es decir, que a través de toda la Biblia tenemos el testimonio de que podemos encontrar diferentes aspectos y facetas de Jesús que literalmente van a hacer que nuestro conocimiento se expanda a una magnitud hasta donde Él lo permita. Que vayamos a conocer lo grande, lo poderoso, lo majestuoso que es el Señor. En la dimensión terrenal, yo lo dudo. Pero sí podemos llegarlo a conocer a una dimensión que nos va a hacer entregarnos totalmente, como lo que Pablo decía. Todo lo que he alcanzado lo tengo como pérdida. Si usted analiza esa expresión, es una expresión, hermano, grande. Es una expresión de bastante peso. Porque yo no sé usted, pero cuando yo veo eso, digo, Señor, yo quisiera llegar a esa expresión, poder todo lo demás tenerlo como pérdida en comparación de conocerte a ti. Eso me implica que voy a tener una revelación de lo que es Jesús tan grande que todo lo terrenal, aún mi propia vida, va a quedar a un lado con tal de poder alcanzar lo que Pablo vio. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros alcanzar eso? En parte a través del estudio de la palabra de Dios. Hermanos amados, es tan importante estudiar la palabra de Dios, más importante que lo que una gran cantidad de cristianos hoy en día consideran. Yo estoy realmente impresionado, quizás no impresionado, pero la palabra de Dios se verifica cada vez más cuando uno mira alrededor del mundo todo lo que se mueve, y déjeme decirle esto, toda la emoción que se mueve en los servicios evangélicos, uno se asusta, hermano. A ver, ¿cómo es posible que esta gente crea eso si va claramente en contra de lo que la palabra de Dios dice? Pero ¿sabe por qué mucha gente lo cree? Porque ignora lo que la palabra de Dios dice. Entonces, creen lo que el líder o lo que el que está detrás del púlpito les está diciendo, y hay una serie de emociones que muchas de ellas se parecen más a un circo del mundo que a una congregación de cristianos queriendo encontrar en la Biblia el mensaje que va a cambiar nuestra conducta. Entonces realmente hoy en día uno de los retos, y es lo que anhelamos hacer en este lugar, es poder enseñar la palabra del Señor y poder conocer la persona de Cristo en aspectos que van a bendecir nuestra vida, van a hacernos que nuestra conducta cambie, no por presión, sino por decisión y por convicción interna. Porque se nos es revelado primeramente a través de la Escritura lo que el Señor Jesús es. En base a eso, le voy a leer otro versículo en relación a esto, que el mismo apóstol Pablo habla, que reitera, le pone más peso a esta consideración en 2 Corintios 3:18. Dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Cuál es el espejo en el cual nosotros estamos siendo transformados? Sino la palabra de Dios. Mientras nosotros vemos en la palabra de Dios, estamos siendo transformados, dice, a la misma imagen del Señor, por medio del Espíritu. Eso sin duda alguna es lo que Pablo había experimentado, por eso lo dejó escrito, y por eso el apóstol Pablo decía que la palabra de Dios debía de morar en abundancia en nuestros corazones. Ahora, en relación a esto, yo quisiera hoy que viéramos una faceta del Señor Jesús que es muy importante, y es en relación a la autoridad que Jesús tuvo y tiene el día de hoy. Autoridad es una palabra que en la Biblia se traduce autoridad. Dos palabras griegas pueden traducirse autoridad. Una es la palabra dunamis y la otra es la palabra exousia. Son palabras griegas. Que dunamis lo que quiere decir realmente es poder o la habilidad para hacer algo. En otras palabras, alguien tiene dunamis cuando tiene la capacidad de poder hacer algo.
ya sea porque fue enseñado, fue entrenado, pero lo puede hacer. Y exousia es la autoridad o el poder para poder hacer lo que sabe hacer. Le voy a decir la diferencia quizás en un ejemplo que nos pueda ayudar. Aún aquí en la congregación nosotros tenemos gente que ha tenido títulos universitarios a nivel universitario en sus países. Voy a pensar, por ejemplo, para generalizar, un médico. Es médico y él sabe realmente cómo poder diagnosticar y en cierto sentido también cómo recetar la medicina correcta. Él tiene dunamis, tiene la capacidad. Pero resulta que por cuestiones del destino emigró a Estados Unidos. Le pregunto, él es médico, en su país es médico, está certificado como médico. Le pregunto, ¿puede aquí o los Estados Unidos lo deja ejercer la medicina? ¿Por qué? Porque tendría que revalidar su título. Pero cuando ya tenga esa revalidación o esa certificación, entonces él no solamente tiene dunamis, sino que también tiene exousia. Lo puede hacer y está autorizado para hacerlo. No sé si me explico. Entonces, el Señor tenía dunamis y exousia. Tenía poder y aparte de eso tenía el ok o el respaldo, la autorización o el support, pues, del cielo para poder hacer lo que hacía. Cuando alguien es muy preparado o muy diestro o sumamente preparado y capaz para algo, se dice de esa persona que es una autoridad en el asunto o una autoridad en la materia. No sé si usted ha escuchado eso. Pero dice, he is an authority in that specific field. Es una autoridad en ese campo. ¿Por qué? Porque sabe, porque su palabra la van a escuchar la gente y le va a poner atención. Dice, si lo dijo tal persona, hay que ponerle atención porque esa persona es una autoridad en lo que dice. Entonces, cuando el Señor estuvo acá, manejó autoridad y de hecho, fíjese que el Señor Jesús, quizás el hecho que manifestó más la autoridad fue cuando el Señor limpió el templo. ¿Ha leído usted que Jesús dice que llegó al templo y lo limpió? A ver cuántos hemos leído eso, hemos escuchado eso. ¿Cuántas veces llegó Jesús al templo a limpiarlo? 3, 4, 1. Fíjese que la palabra habla claramente de 2. La palabra, el libro de Juan habla de una vez inmediatamente después del milagro de las bodas de Caná, que fue a limpiar el templo. Y la otra, lo vamos a ver en los evangelios de Marcos, de Lucas, que fue al final de su ministerio. Y son 2 ocasiones distintas en las que él fue a limpiar el templo. Ahora, ¿por qué era necesario limpiar el templo? Bueno, para hacerle un antecedente más o menos histórico sobre esto, la ley decía que los judíos tenían que presentarse en el templo y poder presentar ofrendas que eran requeridas por la ley. Todos los judíos que estaban en el Imperio Romano tenían que ir al templo a presentar esas ofrendas. Eran muchas veces ofrendas netamente económicas, otras veces eran ofrendas de palomas o de ovejas. El punto es que cuando eran ofrendas económicas, la moneda que estaba en todo el imperio era la moneda romana. Y usted sabe que cuando el Señor en una ocasión le dijeron, es bueno dar al César, ¿o qué dices tú sobre dar al César? Le presentaron una moneda que en un lado tenía la cara de César. Entonces, entrar a dar una ofrenda con la cara de un emperador que se autodenominaba Dios era un acto de idolatría. Entonces, en el templo no podían ofrendar con moneda extranjera, sino que tenía que ser moneda judía, que eran los shekels, que hasta el día de hoy se mantiene. Y es un milagro, ningún otro pueblo ha podido hacer eso. El punto es que cuando cambiaban de monedas extranjeras a shekels,
Usted sabe que toda agencia de cambio siempre se va a quedar con algo. Cuando usted va y viaja a otro lugar y va a cambiar dólares en otra moneda, usted los compra caros y cuando se los van a vender, los vende baratos. Es la ley del cambio. Así es. O se lleva todos lo que sea de la otra moneda, ¿verdad? Y usted dice, ¿para qué quiero esto? Si yo, quién sabe cuándo más voy a regresar acá. Entonces usted los cambia, dice usted, aunque le pierda, pero es una ganancia para los otros. Esa era una de las cosas que se había hecho bastante común en el templo. Entonces la gente necesariamente tenía que cambiar y era una ganancia. Por eso es que echó fuera a los cambistas. Pero también echó fuera a los que vendían palomas y a los que vendían los diferentes animales que eran utilizados en el templo. Y lo que sucedía es que los sacerdotes tenían personas encargadas para poder inspeccionar si el cordero pasaba la revisión o no. El punto es que si miraban a un cordero, cualquier cordero que fuera, que la persona o la familia había traído, si a ellos les daba la gana decir que ese cordero parece que está enfermo, no lo aceptaban. Y la única alternativa era, mira, ese cordero parece que está enfermo. Aunque la gente le dijera, pero mire, no tiene nada, no, se mira enfermo. Y le decía al otro, mafioso igual que él, ¿qué tú dices? No, sí, se mira enfermo, tiene cara de triste y está enfermo el cordero. Y no puedes presentar un cordero enfermo. Ve a la esquina, ahí está la tienda del templo. En la tienda del templo, tú puedes comprar tu cordero. Otra situación de ganancia. Entonces, cuando Jesús se da cuenta de que los templos se habían convertido en lugares de negocios. No, ¿qué estoy hablando yo? El templo se había convertido en lugar de negocio. Entonces, dice, el celo de tu casa me consume. Porque el templo tenía que ser casa de oración. Entonces toma un látigo la primera limpieza es donde se dice que tomó el látigo y comienza a limpiar la casa. Ahora, los judíos tenían una estructura de autoridad donde no cualquiera podía, porque se le dio la gana venir y comenzar a hacer ese tremendo desorden. Y en esa ocasión de la limpieza, entonces cuando Jesús toma toda esa actitud, se le acercan vamos a verlo en Mateo capítulo 21, por favor búsquelo usted conmigo, en la segunda limpieza del templo, que está también en Marcos 11 y Lucas 20, pero Mateo 21, 23 habla y dice que cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes, cuando dice principales sacerdotes es porque había muchos delegados a diferentes áreas, pero en este caso los principales, es decir, los que supervisaban, dice, y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y miren lo que les pregunta. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, cuando decían discurrían entre sí, déjenme ponerlo en este aspecto. Cuando le preguntan al Señor, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Con qué autoridad enseñas? Y lo más interesante de esto es que cuando Jesús enseñaba, Jesús decía, las escrituras dicen, o decía, yo os digo. Sin embargo, los maestros de los fariseos nunca decían ellos, yo digo, sino que tenían que decir, mis maestros dicen. Es decir, que la autoridad de ellos se basaba en una enseñanza que venía de años y años y años atrás. De repente surge un maestro que comienza a enseñar basado en lo que él es y en lo que él cree. En base a eso, entonces se levantan y dicen, ¿con qué autoridad tú actúas como actúas? Y entonces el Señor les plantea y les dice, bueno, yo les voy a contestar con qué autoridad yo hago eso si ustedes me contestan esto, que era típico de la enseñanza rabínica. Contestar, si le hacían una pregunta, usted contestaba con otra pregunta. Eso no era
raro para ellos. Y entonces, la pregunta que Jesús les hace es, díganme, ¿el bautismo de Juan el Bautista, a él se está refiriendo, era del cielo o era de los hombres? Entonces dice que ellos discurrían entre sí, y el discurrían entre sí es como que vienen y le dicen, los dejó en una pregunta bastante difícil, y dicen, vengan para acá, danos un tiempo y te contestamos. Y como que se hubieran puesto de acuerdo, ¿qué le decimos? Y ahí están en ese diálogo diciendo, mira, si les decimos que es del cielo, Juan dio testimonio de él, y Juan dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo que él era el Mesías. Entonces nos ponemos en problema porque estamos validando su ministerio. Entonces el otro le dijo, entonces digamos que no es del cielo. Pero si decimos que no es del cielo, la gente reconoce a Juan como profeta. Nos vamos a echar a todo el pueblo encima y capaz salimos apedreados de aquí. Miren qué situación, la sabiduría de Dios. Y entonces regresan y dicen, mira, Señor, te tenemos una respuesta. ¿Cuál es? No sabemos. Y entonces el Señor les dice, bueno, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. Note que Él no dijo, entonces yo no tengo autoridad. Él dijo, yo no les voy a decir con qué autoridad, pero él estaba actuando sobre la autoridad que Dios le había dado en base a lo que Jesús es. Y al ver esto, hermano, entonces le dicen ellos, no sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El haber limpiado el templo fue lo que manifestó el centro del conflicto. Y de ahí en adelante usted va a ver que lo atacaba muchísimo sobre lo que era cómo él se conducía el día sábado. Ahora, en base a esto, ¿cómo se manifestó la autoridad de Jesús? Primeramente, su autoridad para enseñar. He had a teaching authority. Tenía autoridad para enseñar. Y cuando hablo de autoridad para enseñar, no es que estaba levantando la voz y regañando, diciendo, ¡pum! ¡Atención! Eso es distinto, eso es regañar. Cuando hablo de autoridad para enseñar, es que él enseñaba y sus palabras llegaban a lo profundo del corazón, hacían sentido, pero aparte de hacer sentido, iban respaldadas por cosas extraordinarias y milagrosas, que no pasaban. Fíjese que por eso les decían los fariseos, muéstranos una señal. Y el Señor había hecho tantas y dijo, no, es que no es necesario, ya hay suficientes como para poder demostrar que tengo la autoridad del cielo. Mateo 7, 28, 29 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Por favor, repita conmigo, autoridad en la enseñanza. Él tenía, nuestro Señor Jesús, al cual adoramos y bendecimos y estamos agradecidos con él. Tenía autoridad para enseñar. Y si algo yo le digo, hermano, mire, el estudiar la palabra del Señor, el poder ver en la Biblia qué es lo que la Biblia dice, va a ir formando nuestra vida. A veces uno viene y dice, ay, como que nos gusta, y no sé si sea nuestra sangre hispana, la que a veces nos llama a poder querer oír mensajes con mucho denuedo, con mucho grito, ¿no estaría yo exagerando de que a veces usted pasa por afuera de una iglesia y lo que va a escuchar es algo así? ¿Y cuándo estamos? Y uno hasta dice, hasta la misma gente tiene que poner atención porque hasta el micrófono se agarra así, no sé por qué lo agarran así, porque realmente está invalidando la razón por la cual es, ¿verdad? Y pareciera ser que agarramos un pasaje nada más, por ejemplo, he escuchado yo, y no quiero decir que no sea su tiempo para esa situación, ¿verdad? Pero no tuve el tiempo. Por ejemplo, alguien puede venir y decir, hermanos, si vamos a leer, por decir algo, el
capítulo 3, versículo 5, donde dice, y Jesús salió. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. ¿Salió a dónde? ¿Venía de dónde? ¿A dónde fue? ¿Ah? Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de salir. Dice, tiene que salir del mundo. Y comenzamos a darle vuelta. Y amén. Y tienen el carácter y el carisma. Y la gente, amén, aleluya. Pero al final usted dice, estuvo bueno el mensaje, pero ¿de dónde salió? ¿A dónde fue? Porque salió. No sé si estoy exagerando, pero yo viví mucho de eso. Y hay su tiempo para cada cosa. Pero usted sabe que en el ministerio del Señor Jesús, y usted lo puede ver en diferentes pasajes, dice que el Señor, su prioridad era enseñar, luego predicar, y luego echar fuera demonios y sanar enfermos. Es decir, que lo que estamos hoy experimentando, de poder leer, poder ver, poder hacer el contexto. Entonces, eso es lo que el Señor hizo. Por eso las multitudes, hermano, cuando lo oían, decían, a eso se refiere entonces el Salmo, a eso se refiere el profeta. Y como que entendían entonces la palabra. The word came alive. La palabra se hacía vida en ellos. Entonces tenía autoridad para enseñar. Obviamente sabía lo que estaba diciendo. Alguien dice que uno es capaz o ha aprendido algo hasta que es capaz de enseñarlo. Se lo vuelvo a repetir. Uno ha aprendido algo hasta que es capaz de enseñarlo. Voy a ponerle un aspecto muy común, hombre y mujer. Voy a pensar que la gran mayoría o la totalidad de las mujeres aquí cocinan. Y entonces va a enseñarle a su hija, sobrina o amiga cómo cocinar. ¿Cómo se enseña cómo cocinar un platillo? Haciendo lo que no. Por ejemplo, no sé si usted, a menos que tenga una habilidad para eso, pero seguir recetas es bastante difícil en papel. Por eso es que han tenido un tremendo éxito los shows de cocina. Porque no solamente le están diciendo, sino que está viendo con 3 o 4 cámaras cómo es que se parte, cómo es que se hace. Y usted está siguiendo ahí. Así sí. ¿Cómo le va a enseñar un padre al hijo, por ejemplo? No voy a hablar de cambiar frenos, porque eso ya para mí es cosa de otro planeta. Pero voy a pensar, por ejemplo, chequear los líquidos del carro, el aceite, el líquido de frenos, el windshield wipers, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Es decir, haciéndolo. Mira, esto, porque usted lo sabe hacer. Por eso es importante, y déjeme decirle algo, cuando hay un concepto, un mensaje, una enseñanza que a usted le llega, no se canse, óigalo 2. Si es posible hasta 3 veces. Y hasta que usted diga, hoy sí lo podría enseñar, entonces usted y yo lo aprendimos. No sé si me explico. Y la congregación dice amén a eso. O agarro el micrófono así y comienzo a decir esta noche. Autoridad para enseñar. También tenía autoridad, mire qué maravilloso, tenía autoridad para manejar a distancia milagros. Lo vemos claramente cuando en Mateo 8:9 dice que aquel centurión le dice, un centurión, es decir, una persona que tenía a su cargo un grupo de soldados de 100 para arriba, le dice, tengo una persona enferma, mi hijo, mi criado, otra versión también lo pone de esa manera, y le dice, ¿sabes qué, Jesús? No es necesario que vayas a mi casa, solo di tu palabra. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Y usted va a ver que el Señor se maravilló de eso, da la palabra, y el milagro pasó. Es decir, que tenía autoridad el Señor Jesús sobre el mundo espiritual invisible, y era una autoridad que manejaba aún el concepto de tiempo y de lugar.
No era necesario que fuera a poner la mano. Ni siquiera es necesario que estuviera ahí. Solo dio la palabra. Y todo el mundo espiritual invisible se estremeció. La enfermedad, sea lo que haya tenido, si era una fiebre, le han de haber dicho a los espíritus de enfermedad: te conviene que te vayas. En mi pueblo dicen al chilazo. No sé por qué dirán eso, ¿va? Pero ya. Porque el verbo de vida, el creador de todas las cosas, ha dicho que este cuerpo está sano. Como diciendo a la enfermedad: y ay de ti si te revelas ante la palabra que ya se dijo. Si era un espíritu inmundo, no dijo: ¿y dónde está para que me toque? Nada. Obedeciendo a la palabra. Así de asombrosa era la autoridad que Jesús manejaba. Por eso, hermanos amados, el venir y postrarse ante una imagen de un Jesús crucificado es la cosa más absurda que puede haber. Porque ya no está ahí. Está vivo. Autoridad para perdonar pecados. Que está en Marcos y en Lucas, pero en Mateo 9:6 lo dice de esta manera: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Creo que su mente ya puso todas las cosas en su lugar. ¿Dónde es que estaba este milagro, verdad? ¿Y qué es lo que se estaba diciendo acerca de él? Cuando le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados, todos los religiosos comenzaron a decir: come on. Yo creí que iba a haber un milagro hoy. Comenzaron todos a decir eso. Quizás alguno se atrevió a decir o a pensar: eso hasta yo lo digo. Pero entonces el Señor aprovechó para recalcar y dejar saber que solamente Él y solamente ahora en su nombre hay remisión de pecados. Solamente en el nombre de Jesús. Y dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Recuerdo una historia así media cómica que me contaron una vez, que dice que estaba un predicador predicando y le dice: y entonces, hablando de Lázaro, ¿verdad? Cuando lo resucitó el Señor de la tumba, y le dice: y entonces Lázaro andó. Y alguien de esos que andan viendo nada más en qué se equivocan el que está enfrente, ¿verdad? Le dice hasta atrás: ¿cómo que andó? Le dijo: anduvo, le dice, tonto. Así le dijo a la persona que estaba hablando. Entonces la persona que estaba hablando le dice: no, anduvo tonto un ratito, pero luego se enderezó bien, dice, ¿verdad? Sharp mind, ¿verdad? Mire qué maravilloso que este paralítico, que lo habían llevado, hermano, totalmente tendido en cama, toma su camilla y anda. Y lo más maravilloso fue el efecto interno que él tuvo. Sus pecados habían sido perdonados. ¿Habrá algún testigo esta noche de lo maravilloso y lo lindo que es que nuestros pecados sean perdonados? Es lo más hermoso que puede hacer cuando usted siente literalmente que la carga del pecado, que la condenación del pecado, que la sentencia del pecado, que el aguijón del pecado, que Pablo habla, que dice que es la muerte, es quitado, hermano. Perdón, al final, el aguijón del pecado, de la muerte es el pecado. O el pecado es la muerte, sí, el pecado es la muerte. Entonces, el Señor tiene la autoridad para perdonar los pecados en la tierra. Y autoridad para enseñar, autoridad sobre el mundo invisible, aún hasta la distancia, para perdonar pecados, autoridad para dar vida eterna, o en otras palabras, autoridad para salvar. Cuando quitan los pecados, su intención es salvar. Dice Mateo 9:6, perdón, Mateo o Juan 17, del 1 al 2, dice: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a los que tú le has dado. Sobre esa situación le pregunto hoy: ¿tiene usted la conciencia clara de que usted, si recibió a Jesús como su Señor y Salvador y su sangre ha borrado sus pecados, tiene usted la conciencia de que su vida es una vida eterna? Es maravilloso, hermano.
Es maravilloso. Aún viniera la muerte primera, la muerte física, pero ya la muerte segunda ya no puede entrar en aquel que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. Autoridad para dar vida eterna. Autoridad sobre los demonios. Marcos 1, del 21 al 27 dice: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Mire pues, la importancia de la enseñanza. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, ¿qué espíritu inmundo? Hay quienes vienen y argumentan y que espíritu inmundo es distinto que demonio. Mire, si uno va a lo real es lo mismo, hermano. Y el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó en gran voz y salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Y mi Biblia lo pone en signo de admiración: una enseñanza nueva con autoridad. Él manda a los espíritus inmundos y le obedece. Fíjese que este pasaje siempre me ha llamado mucho la atención a mí, porque me pongo a pensar: ¿cómo reaccionaría cada uno de nosotros si al estar enseñando hay una manifestación de ese calibre y el demonio o el espíritu inmundo habla y dice: yo sé quién eres? Haga de cuenta que me fuera a pasar a mí. Yo sé quién eres, siervo del Dios Altísimo. Mire, yo soy tan carnal que quizás en medio de esto le digo: a ver, ¿cómo es que dijiste? ¿Siervo de qué? Óiganlo, óiganlo. ¿Siervo de qué, demonio? Sin embargo, me llama mucho la atención que el Señor no patrocinó esa clase de publicidad. Le dijo inmediatamente: cállate y sal de él. Porque mire, hay dos formas de poder alcanzar lo que podemos alcanzar en la vida: la manera correcta y la manera incorrecta. La manera que va a querer disciplina, trabajo y formación en nuestra vida, o la manera de agarrar shortcuts o extravíos que nos va a hacer llegar de cualquier manera, pero vamos a llegar incapaces de poder mantener la posición a la que llegamos. Jesús nunca recibió elogio de las tinieblas, porque el elogio que a él le convenía que fuera dado fuera el elogio del Padre. Y vemos ahí claramente de que en su enseñanza manifestaba tal autoridad que los demonios mismos y la gente también lo reconocía. Autoridad también para delegar poder. Lo delegó a sus discípulos. El libro de Lucas capítulo 9 habla de esto, pero Marcos 3, versículo 14 y 15 dice: y designó a 12, hablando de sus 12 apóstoles, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Delegó, tuvo autoridad para delegar también. Y esto es tremendo, porque fíjese de que, por decir algo, el cielo iba a respaldar a Juan, iba a respaldar a Pedro, iba a respaldar a Tomás, por incrédulo que pareciera. Y quizás voy a pensar yo, los espíritus angélicos estaban respaldando a Tomás, que me perdone Tomás, ¿verdad? Por esto, estaban respaldando a Tomás sabiendo que era medio incrédulo, pero lo respaldaban no por lo que Tomás fuera, sino porque Jesús lo había delegado como un enviado. Entonces, era tan maravillosa la esfera de su autoridad que el mundo espiritual reconocía eso. Y por eso después, cuando regresaron todos los discípulos, venían contentos, venían asombrados y decían: los demonios salían y los enfermos se sanaban. Era no por lo que ellos realmente eran, sino porque Jesús les había dado la autoridad
había delegado autoridad sobre ellos. Dice, sigue diciendo, si usted mira Marcos 6, del 7 al 13, dice: entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas, y les dijo: y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí para que salgáis de la población, hasta que salgáis de la población, y en cualquier lugar que no os reciban, ni os escuchen, al salir de allí sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios. Fíjese cómo lo pone. No eran 2, no eran 3. Los discípulos estaban echando fuera, ¿cuántos dice? Muchos demonios. Dice, y ungían con aceite a muchos enfermos. Hermano, estaban, como dijeran ustedes aquí, they were hot. Hermano, había tal unción sobre ellos que les traían enfermos, vamos a pensar uno de gripe, de catarro, ponían la mano y se sanaba. Bueno, si se sanó el de gripe, traigámosle al tuberculoso. Traían al tuberculoso, ponían la mano y se sanaba. Si se sanó el tuberculoso, traigámosle al ciego. Traían al ciego y lo sanaban. Traigámosle al sordo. Hermano, era una cosa impresionante. Ellos regresaron maravillados. ¿Por ellos? No. Por la autoridad que Jesús había dado sobre ellos. Tenía autoridad para ejecutar juicio. Dice Juan 5, del 25 al 29, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Le dieron autoridad para juzgar. Y el Señor se va a sentar a juzgar. Hasta ahí llega la esfera de esa autoridad. Por eso le digo, mientras más conocemos a Jesús, más lo vamos a amar. Más vamos a estar seguros de usar su nombre. Que si no sabemos, usted va a estar, nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús. Y mientras más lo repita, quizá pega. Pero si lo sabemos, por el nombre que tiene toda la autoridad. Porque mire, dicen por ahí que los perros olfatean el miedo. No sé si usted ha oído eso. Los demonios saben quién tiene fe en el nombre de Jesús y quién no tiene fe en el nombre de Jesús. Los demonios saben eso muy bien. En la palabra quedó establecido, cuando le dijeron a aquellos hombres, ¿y ustedes quiénes son? No, pues que nosotros oímos a Pablo que estaba echando fuera demonios. No, si a Pablo lo conocemos muy bien. A Jesús le han de haber dado escalofrío. Pero ustedes. Entonces, hay algo que realmente es importante, la enseñanza sobre esto. 2 más, nos vamos. Autoridad para dar vida y tomarla. Él tenía la autoridad para dar su vida y para tomarla de vuelta. En otras palabras, para morir y resucitar. That was the authority of Jesus. Dice, por eso el Padre me ama, en Juan 10, 17, 18, perdón. Juan 10, 17, 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Just think about it. Autoridad para darla y para tomarla. Es que no está hablando de que lo iban a hacer una herida. Autoridad para morir. Y autoridad para resucitar. Para volver de lo más profundo de los abismos. Donde estoy
quizás seguro de que cuando el Señor, porque la Biblia habla en el Nuevo Testamento, Pedro habla de esto, Judas también, que dice que llegó a predicar a los espíritus que estaban encarcelados. Cuando el Señor bajó a las profundidades de la tierra, me imagino que el diablo haber tenido gozo de haber cantado victoria. Y todos los demonios han de haber dicho, de aquí no sale, de aquí no sale, de aquí no sale. El punto es que nada más iba a estar ahí 3 días, porque fue lo que le dijo a la gente. Cuando le dijeron, danos una señal, le dijo, ninguna señal. Ya hay muchas. Pero la señal que le dio a los fariseos y a los escribas era la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en lo profundo de la tierra. Y en medio de eso, hermano, era solo cuestión de tiempo. No sé qué se da ahí abajo, ni quiero saber, hermano. Pero se imagina usted quizás la burla que tenían todos y te creías el Hijo de Dios, todas esas criaturas. Y el Señor diciendo, it's just a matter of time. Al tercer día, todos estos se callan la boca. Porque había recibido autoridad para dar su vida y para tomarla. Juan 19, del 10 al 11 dice, Pilato entonces le dijo, a mí no me hablas, porque Jesús estaba callado delante de Pilato. Y dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte, Pilato? Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Y Jesús le dijo, mira, en otras palabras, en una posición muy educada, no te creas. Como que digo, take it easy, tranquilo. Tú estás siendo un instrumento nada más para lo que yo tengo que hacer. Y el último, autoridad sobre todo. Dice Mateo 28, 18. Y al acercarse Jesús les habló diciendo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Colosenses 2, 9, 10 dice, porque toda la plenitud de la deidad recibe corporalmente en él y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder, cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Al ver eso, cambiará en algo el hecho de cuando nosotros necesitemos usar el nombre de Jesús. Conocemos a Dios, conocer su autoridad, importantísimo. Amén. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por la libertad que tenemos el día de hoy de poder reunirnos y estudiar tu palabra. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio.